La dinastía Borbón. Ellos eran la nueva familia heredera al virreinato de Nueva España. Ellos eran más ambiciosos que sus antecesores, los Habsburgo. Reorganizaron la administración novohispana para sacar más riquezas. El príncipe francés, Felipe de Anjou, inició una nueva dinastía, los Borbón. Ellos querían salir de la torre en la que se encontraba España, porque habían ignorado los hallazgos tecnológicos y económicos. Todo esto sucedió en el siglo de las luces, o el periodo donde se impulsaba el pensamiento crítico. Los reyes, para apoyar las ideas, cambiaron su manera de gobernar y se dieron en muchos aspectos. Despotismo ilustrado. Las reformas borbónicas le concedieron a los Borbones gobernar el imperio de 1759 a 1788 por medio del rey Carlos III. La Ilustración, o el siglo de las luces, se nombró así por el surgimiento del movimiento cultural e intelectual europeo. La monarquía europea no escapaba de ser criticada por la filosofía ilustrada, la cual proponía un nuevo tipo de gobierno. Montesquieu fue un filósofo francés que defendió en su obra el espíritu de las leyes, la división de poderes, en ejecutivo, legislativo y judicial. Objetivo de las reformas. Con la idea de recuperar el poder delegado en algunas corporaciones de las colonias, como la Iglesia Católica y los consulados comerciales, y moderar la creciente corrupción de todas las esferas del gobierno, los reyes de la familia Borbón aplicaron las reformas borbónicas en la Nueva España. Con esto se consiguió que los beneficios económicos pasaran directamente a la corona, pero por otro lado se afectaron muchos y muy fuertes intereses que tenían bastante tiempo existiendo, como la intermediación de criollos y del cobro de impuestos, la corrupción y abusos por parte de la Iglesia, entre otros. Un ejemplo de lo que Carlos III quería reformar se manifestaba en el noreste novohispano. Las funciones del gobierno protegían intereses ajenos a los del rey. Los alcaldes, que también eran mercaderes, estaban comprometidos con los intereses del resto de los comerciantes. Asimismo, los jesuitas contaban con un fuerte poder político. Intervenían en asuntos del gobierno, protegiendo que los impuestos se propusieran para su organización. Miraban por el beneficio de los suyos y no de la Real Hacienda, que solo recibía impuestos. El rey debía deshacerse de aquellos que no velaban por su beneficio económico. Carlos III, por medio de José Bernardo de Galvez de Lindo, buscó llevar la implementación de las reformas borbónicas. Lo envió a la Nueva España con atribuciones superiores a las del virrey. Desde su arribo a Veracruz empieza a ejercer las funciones en sus asuntos militares, gubernamentales, fiscales y demás. Cruillas, virrey en aquel momento, no aceptaba la intervención del visitador, pero se sometió ante el apoyo que brindó el rey a su enviado. Un año después, Cruillas fue reemplazado por Carlos Francisco, marqués de Cra, que junto al visitador logró reformar la colonia española. Las reformas borbónicas buscaban incrementar la economía mediante estímulos fiscales a ciertos sectores económicos particulares, especialmente al comercio con España. Otro paso fue la ampliación del comercio. El primero se dio entre el Caribe y España en 1765. El segundo fue el comercio entre puertos americanos, en 1774. Para fomentar el tráfico hispano, se rebajaron los derechos para el comercio del azúcar, tejido, metales y otros productos manufacturados. La actividad más beneficiada fue la minería, con un fuerte apoyo para la extracción. Además, se creó el Real Colegio de Minería para formar ingenieros expertos en la extracción de metales. Acerca de las reformas políticas y administrativas. Se puso fin al fraude de contribuyentes y funcionarios y se transformó la recaudación de impuestos en un proceso honrado y eficiente. El intendente era el responsable de los asuntos fiscales. Este rendía cuentas al superintendente. En 1803, el control administrativo era más que eficiente, la recaudación de impuestos era excelente. Fue difícil erradicar la corrupción y la ambición eclesiástica, mas no imposible. Había mucha corrupción y ambición en la Iglesia. La Iglesia se había convertido en promotora de injusticias, abusos, corrupción y freno a la honradez. Además, maltrataban a los indígenas.
El rey expulsa a la Compañía de Jesús, ya que ellos se oponían a sus mandatos. La Iglesia se vio despojada de sus bienes y obligada a cobrar sus préstamos hipotecarios. Finalmente, la reforma económica de la Iglesia fue dada en 1804. Las consecuencias de las reformas fueron varias. Todo se venía en la estructura social, pero empezaremos porque las rentas sociales aumentaron en un 400% y las leyes y los privilegios que cada clase social tenía se vio afectada. Toda la sociedad era más competitiva. Ahorita les explicaré por qué era más competitiva. A las clases medias y las ricas tenían que liquidar sus deudas con la iglesia, así que tuvieron bastantes problemas con los reyes y todo, y su economía. Los indígenas se les aumentaba el 500% en los impuestos y ya gracias a eso ellos vivían en pobreza total. Las clases sociales se desequilibraron completamente, como ya les había mencionado, gracias a que todos tenían que pagar impuestos. Los ricos ya no estaban impunes a pagar los impuestos y ya no eran tan privilegiados como otras personas. Para poder tener privilegios tenías que tener una buena actividad productiva o productora, que eran los mineros con altas acciones, altas calidades, o los militares con altos rangos. Ellos eran los que tenían más privilegios porque ayudaban más en la sociedad. Y lo que también se había afectado serían los burócratas, que perdieron su empleo y fueron reemplazados por unos españoles que llegaron del viejo mundo. Como ya les había dicho, los indígenas se les habían aumentado el 500% los impuestos y por eso vivían en una pobreza extrema, al igual que los mineros en ciertas ocasiones. Gracias a todas estas reformas se llega a la primera insurrección en 1808 y se hace un caos. Lo que también trae todas estas reformas sería la depresión y suicidios en muchas personas, como la hermana de Miguel Hidalgo, que como por no pagar sus deudas se suicidó, por no poder pagar sus deudas, al igual que muchos otros. Como les he mencionado todo esto, lo que puedo decir es que era casi imposible vivir bien. Todos eran explotados o trabajaban como esclavos. Hasta la clase alta se podría decir que pues vivían en un ambiente no bueno. Y ni voy a hablar de los indígenas porque ellos vivían en una pobreza total que al final les traería la muerte como consecuencia.